Chicos, muy buenas noches con todos. A ver, tengo aquí Erika, Ramona, Owen. Muy buenas noches con todos, chicos. Quien les habla es la licenciada Mercedes Paredes, encargada de dictar el curso. Nosotros, bueno, con GCAP ya estamos teniendo muchos cursos de la rama de psicología, ¿no? Yo, como les vuelvo a mencionar, soy licenciada en psicología, actualmente más orientada para la parte educativa, ¿sí? Bueno, básicamente, chicos, comentarle que este es un espacio de aprendizaje. Como ya lo mencionaron anteriormente, GCAP brinda estas clases de forma gratuita y en el caso de las personas que deseen algún tema de documentación, de certificado, pues ahí sí tiene un costo adicional. Espero que en estas 5 clasecitas que tenemos se puedan conectar ustedes de forma puntual para que no se puedan perder el contenido y podamos desarrollar y potenciar todo lo que tenga que ver con nuestro curso de estimulación temprana y desarrollo infantil. ¿Sí? Les explico un poquito el método en el cual yo realizo mis clases. Normalmente hago todas las clases y me doy siempre al finalizar 10 minutitos o 5 minutitos para poder habilitarles los micros y poder ir absorbiendo algunas dudas que ustedes tengan respecto a la clase o poder comentar alguna de sus experiencias, ¿sí? Como les digo, siempre apta a poder leerlos quienes no puedan activar el micro en los últimos 10 minutitos. También igual, mediante voy avanzando la clase, también pueden ir colocando sus dudas en el chat. ¿Sí? Nada, chicos, espero que se lleven mucho aprendizaje de este curso. Espero que les sea bastante útil. Normalmente tenemos aquí a profesores, tenemos aquí a auxiliares, a psicólogos, psicólogas o a profesionales que están en ese camino, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar nuestro curso el día de hoy, nuestra clase número 1. Tenemos el objetivo de comprender hoy cuál es la importancia de la estimulación en los primeros años de vida. Para eso a mí me gustaría, ¿no? De repente que me vayan colocando en el chat. ¿Cuántos de ustedes acá son papás o mamás? ¿Y cuántos de ustedes han eh, inscrito o llevado a sus pequeños a lo que es estimulación temprana? A ver, los leo. Anaí me dice, yo los llevé. Mary, yo soy mamá primeriza. Elizabeth me dice que ella por pandemia no pudo llevarlo a un centro como tal, pues no, de estimulación temprana. Sin embargo, hoy vamos a ver que también como papás tenemos un rol súper importante dentro de lo que es la estimulación temprana, ¿no? Y que la estimulación temprana funciona no solamente con el encargado o la encargada o el profesional que va a desarrollar la estimulación temprana, sino también funciona junto con las actividades que puede desarrollar el padre. Es un trabajo en conjunto. Perfecto, bien, veo acá. Verónica, a sus 3 pequeños ella llevó a estimulación temprana. Erika nos dice, por ejemplo, ella no pudo llevarlo, sin embargo, desde casita se encargaba de poder estimularlos. Genial. Bien, chicos. Entonces veo por aquí opiniones divididas. Algunos pudieron llevarlos, otros no, otros han realizado el trabajo de estimulación temprana desde casa, que también es válido. Y entonces vamos con esta premisa a continuar. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la estimulación temprana en los primeros años de vida? Acabo de mencionar que la estimulación temprana se da máximo hasta los 6 años de vida. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a iniciar primero conociendo qué es estimulación temprana, porque no podemos adentrarnos más al curso si es que no tenemos el concepto claro de qué es la estimulación temprana. Para ello, chicos, la estimulación temprana se define como un conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades no solo físicas, sino que también mentales, psicosociales del niño
a través de la estimulación repetitiva, continua y sistematizada. ¿Por qué hago este hincapié? ¿Por qué? Porque no, la estimulación temprana no se trata de decir solamente, ah, bueno, yo lo llevé 3 sesiones, ¿no? Ah, o solamente yo lo llevé 2 clases y ya, esa es estimulación temprana, ¿ok? No, la estimulación temprana va a funcionar, como dice acá, siempre y cuando se dé de forma repetitiva, siempre y cuando haya una continuidad, haya una sistematización de dicha estimulación temprana. Ahora, si nos basamos básicamente en fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, ellos nos dicen que el 60% de los niños menores de 6 años no se encuentran estimulados actualmente. Puede ser por factores económicos. Bueno, en mi caso, yo, la profesora a quien les habla es de Perú y muchas veces tenemos el tema de estimulación temprana, pero con un costo adicional. ¿Sí? No sé, a ver si por acá tengo también alumnitos de Perú, porque sé que nos conectamos desde muchos otros lugares del mundo, ¿ya? Pero aquí, por lo menos en Perú, estimulación temprana la tenemos con un costo adicional. Todavía no la tenemos como un servicio al que se puede acceder de forma gratuita, abiertamente para todo el público, ¿no? Sino que es es el servicio de estimulación temprana es muy particular, es muy privado. Entonces, siempre y cuando haya solvencia económica, la podemos tener. Como dice Rubí, y en varios casos es muy costoso. Entonces, por aquí en Perú, por lo menos, la estimulación temprana todavía se mantiene en ese rango de que solamente ciertas personas con cierta economía pueden acceder a ella. Owen me dice, soy de Perú también. Ok, entonces, bueno, ¿qué más nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que el 60% de los niños menores de 6 años no pueden. Hablamos de que más de la mitad de los niños a nivel mundial no acceden a una estimulación temprana. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Nos dice que esto puede condicionar a un retraso en cualquiera de sus 3 esferas o en todo caso a cualquiera de las dimensiones del desarrollo del niño, ¿no? Obviamente, como dice, niños que no son estimulados pueden tener como consecuencia algún tipo de retraso, ya sea en la parte cognitiva, en la parte social, emocional o en la parte del lenguaje, ¿no? Ahora, refiriendo además que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales debido a la educación de los padres. ¿Por qué nos da este detalle la Organización Mundial de la Salud? Nos dice al tema que mayormente los niños que no tienen estimulación temprana son o viven en estas áreas rurales. Uno puede ser por el acceso, ¿no? Lugares súper alejados tienen poca accesibilidad a poder encontrar centros de estimulación temprana. Áreas rurales normalmente tienen poca solvencia económica para poder costear o pagar este tipo de servicios. Y finalmente también tenemos que dentro de estas áreas rurales a veces encontramos padres que muchas veces no son conscientes de lo importante que es la estimulación temprana. Por eso nos dice debido a la educación de los padres, ¿no? Papás que dicen, no, eso no es importante, no, antiguamente nosotros no llevábamos estimulación temprana y mira cómo ahora nos desarrollamos normal. Entonces, son varios factores que van a ir por ahí sumándose o agregándose para la poca concientización que hay acerca de la estimulación temprana y cuán importante es. Mira, por acá tenemos un compañera, Anabela nos dice que en Ecuador se llama CNH y visitan a los bebés en casa y le realizan la simulación temprana y es gratuito. Excelente, miren, qué buen servicio. ¿Ok? Bueno, entonces chicos, ya tenemos estos datos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, más del 50% de niños que no son estimulados, que no tienen estimulación temprana en los primeros años de vida, ¿no? Y hablamos de niños que probablemente puedan estar condicionados a más adelante desarrollar algún tipo de retraso, ¿sí? Continuamos.
Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las bases neurofisiológicas. ¿Por qué? Porque la estimulación temprana va a ir muy ligada a estas bases neurofisiológicas. ¿Qué nos dice? El sistema nervioso central es más plástico cuando más joven y es precisamente en los primeros años de vida cuando uno tiene una mayor plasticidad. O sea, según bases neurofisiológicas nos dicen que los primeros años de vida es la edad más adecuada, es la edad donde podemos potenciar mejor, estimular mejor. ¿Por qué? Porque hay mayor plasticidad, puedo trabajar mucho mejor, puedo desarrollar habilidades, puedo desarrollar aprendizajes, ¿no? El sistema nervioso nos dice que se estructura recibiendo impulsos y dando respuestas precisas, ¿no? Estos estímulos propician actividad eléctrica de las neuronas y estas alteraciones pueden incrementar la biosíntesis de proteínas, ¿no? Es la edad perfecta, básicamente es lo que nos dicen ellos. Nuestro cuerpo biológicamente está más predispuesto a poder recibir esta estimulación temprana y absorber todo lo que tenga que ver con estimular mis esferas, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel social, a nivel de lenguaje, a nivel emocional, a nivel físico-motor, que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Que la edad más adecuada es los primeros años de vida porque somos o tenemos una mayor plasticidad. Aquí vamos a hablar de las áreas del desarrollo en la cual la estimulación temprana tiene un rol súper importante, chicos. Hablábamos de esferas como tal o dimensiones. Cabe mencionar que en el desarrollo de las personas nosotros trabajamos 4 dimensiones. La dimensión cognitiva, que es toda la que tiene que ver con los procesos mentales superiores, la dimensión física o motora, que se refiere a toda la parte física biológica, los movimientos, entre otros, la dimensión emocional, que es todo lo que tenga que ver con las habilidades y capacidades que yo tengo para poder desarrollar de forma saludable mis vínculos, mis emociones como tal, y la dimensión social, ¿no? Ahora, adicional a eso, siempre agregamos el tema del lenguaje, lo vemos por separado de la dimensión cognitiva, pero bueno, también es un proceso superior, mental superior. Ahora, ¿qué tiene que ver la estimulación temprana, Miss, con estas dimensiones, no? Porque muchos creerán que, no, la estimulación temprana solamente sirve para el área física, de repente, ¿no? Puede ser. Otros dirán, no, solamente sirve para estimular la parte cognitiva, quizá. Sin embargo, una estimulación temprana completa, que se da, como les digo, continuamente, de forma sistematizada, de forma secuenciada como tal, nos va a permitir o le va a permitir a mi hijo, le va a permitir a mi paciente, le va a permitir, no sé, al pequeño que ustedes están cuidando, ¿no? Porque a veces también tenemos acá cuidadores, no necesariamente papás, mamás o profesionales, sino personas que cuidan, pues, ¿no? Los niños pequeños. Entonces, le va a permitir desarrollar todas sus esferas a nivel de desarrollo, chicos. Por ejemplo, nos dice que en cuanto a motricidad gruesa y fina, su objetivo o los objetivos están orientados para que el niño pueda tener mayor control de sus músculos y por ende mayor libertad en sus movimientos, ¿ok? Entonces, a raíz de la estimulación temprana que ustedes empiecen a desarrollar, van a ver cierto manejo o un mejor o un manejo adecuado de el control que pueda tener el niño o niña a nivel de sus extremidades como tal, ¿no? Eso si queremos hablar de motricidad gruesa, ojo, coordinación, ¿no? El tema de mover mis extremidades superiores, inferiores, el equilibrio. Ahora, si nos vamos para la motricidad fina, igualmente, también desarrollamos actividades que nos permitan poder tener mayor énfasis en cada uno de los movimientos,
¿sí? Particularmente, como le dije, yo soy licenciada en psicología, sin embargo, actualmente estoy más dedicada o abordo más la parte de la educación, ¿no? Eh, trabajo en lo que es una escuela inclusiva, donde tenemos niños con múltiples diagnósticos como tal, ¿no? Ahora, pero también tenemos niños que son regulares. Entonces, como nosotros muchas veces detectamos algún tipo de dificultades en la parte fina, por ejemplo, cuando tienen ya o están en primer grado o tienen 6 años, 5 años y aún no manejan un adecuado control o agarre del lápiz, del color, de los plumones, ¿no? Entonces, por ahí que son niños que probablemente no tuvieron una estimulación temprana que los ayudó a que ellos puedan desarrollar esta parte de la motricidad fina. ¿Ok? Entonces, es muy importante, chicos, que se pueda, en este caso, siempre tener estas dimensiones claras cuando ustedes quieran hacer la estimulación temprana como tal, ejercerla, o cuando ustedes puedan acceder a un servicio de estimulación temprana, ¿sí? Siempre la estimulación temprana tiene que ir de la mano de estas 4 áreas del desarrollo infantil. ¿Sí? Entonces, en cuanto a motricidad gruesa y motricidad fina, siempre asegúrense de que los objetivos están orientados a un mayor control de las extremidades, de los músculos que tenga el niño, o en el caso de motricidad fina, poder generar la capacidad de tener un movimiento más acorde en cuanto a los movimientos como el agarrado de pinzas, pues, ¿no? El agarrado o sostenimiento de lápiz como tal, entre otros. Ahora, ¿qué otra área también ve estimulación temprana? Hablábamos del desarrollo personal, ¿no? Se ocupa de que el niño sea más independiente en sus actividades básicas cotidianas, ¿no? La estimulación temprana nos ayuda a eso, a generarle cierta independencia. Obviamente es un niño súper pequeño, pero dentro del rango de edad hay cosas o hay actividades que él puede realizar. Entonces, desde ahí vamos dándonos cuenta de que tenemos que estimular la parte de desarrollo personal de los pequeños desde actividades que le generen cierta independencia. Tenemos también el área de la parte del desarrollo cognitivo, ¿sí? Básicamente esto de acá, como les dije, se trata de los procesos mentales superiores, ¿no? La parte de estimulación temprana le va a permitir la integración intelectual, niños más predispuestos al aprendizaje, niños que van a captar con mucha mayor facilidad cualquier concepto que puedan aprender, cualquier concepto nuevo que ellos puedan aprender o adquirir. En la parte del desarrollo social, la estimulación temprana nos proporciona elementos necesarios para adaptarse al medio ambiente en donde se desarrolla, ¿no? Cómo el niño se va a desarrollar en este medio ambiente, en el ambiente que los rodea. ¿Ok? Cómo el niño logra adaptar sus procesos mentales o lo que ha aprendido, cómo logra adaptarlo a poder aplicarlo en su vida cotidiana, ¿no? Ya sea cuando está desarrollando actividades que le generen cierta independencia. Y finalmente en el lenguaje, cómo la estimulación temprana se ve involucrada con esta parte importante que es el lenguaje, pues se encamina a lograr la comprensión del lenguaje para que pueda expresarse a través del mismo, ¿no? Empezamos ahí en estimulación temprana también con lo que es la repetición de ciertos sonidos, empezamos con lo que es incentivar el tema del habla, ¿no? Estimularlo como propiamente lo dice su nombre. Ahora, ¿qué beneficios me da a mí la estimulación temprana como tal? ¿Qué beneficios voy a tener dentro de la estimulación temprana? Uno, niños con déficit en su desarrollo, ¿no? Es muy importante
que sepamos que la estimulación temprana, como lo decía la Organización Mundial de la Salud, los niños que no pasan estimulación temprana están más predispuestos a tener algún déficit o algún retraso como tal. Entonces, ¿qué beneficio tengo yo cuando accedo a un servicio de estimulación temprana? Pues puedo evitar algún déficit, algún retraso como tal en mi niño o niña, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llevo a niños que tienen cierto déficit? Porque probablemente no lo pude llevar cuando tenía 2 o 3 años, pero ya cuando tiene 4, mira, en el kinder, en el preescolar, me han indicado que hay estas cositas que son signos de alarma, entonces puedo llevarlo a estimulación temprana, sí. Entonces también nos van a ayudar, ¿sí? Nos van a ayudar con algún niño que presente algún tipo de retraso o déficit. ¿Por qué les hago el hincapié en ayudar a niños con retraso o déficit, chicos? Cuando se genera un retraso es muy diferente a un trastorno. Ojo ahí, ¿sí? Un trastorno es algo que a pesar de que el niño recibió estimulación temprana, a pesar de que al niño se le brindaron todas las herramientas adecuadas, el niño desarrolló un trastorno como tal. ¿Sí? Los trastornos como tales no se curan, ¿ok? Podemos tener mejoras con la ayuda de terapias, con apoyo profesional, pero siempre vamos a tener un diagnóstico como tal, un trastorno como tal. A diferencia de un retraso o un retraso como tal en su desarrollo, los retrasos sí logran ser superados, ¿sí? Los retrasos logran ser superados. Por eso es que aquí cuando hablamos de estimulación temprana nos referimos a niños con retraso o con alguna dificultad, ¿sí? Porque la estimulación temprana nos va a ayudar a que dicho retraso pueda ser superado en el tiempo conforme voy estimulando como tal al pequeño, ¿sí? Entonces siempre tengan clara esa diferencia entre trastorno y retraso. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios tenemos nosotros en la estimulación temprana? Pacientes con factores de pre, peri y postnatales, ¿no? Bueno, dentro de estos beneficios tenemos que dichos pacientes pueden ser tratados, como les dije, podemos, si nosotros a raíz de la estimulación temprana, como me dice acá Scarlett, ¿no? Prevenir, ayudar, mejorar de repente, ¿no? Todo ello a niños que tienen algún retraso, alguna dificultad, o a niños que ya vienen con algún factor pre o postnatal. ¿Qué más tenemos? Ayuda a mejorar las habilidades motrices, de lenguaje, cognitivas y adaptativas, ¿no? En el caso de niños regulares, que normalmente van a estimulación temprana, que no tienen ningún tipo de retraso o que no han tenido ningún tipo de dificultad, ¿en qué también les aporta a ellos? En que ellos van a mejorar o potenciar dichas habilidades, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tener bastante énfasis en el tema de concientizar mucho acerca de la estimulación temprana. Si bien es cierto, ayuda bastante, pero como les vuelvo a repetir, siempre tengan claro el tema de retrasos y trastornos, ¿no? Porque de repente a veces se puede confundir ahí en que la estimulación temprana puede ayudarnos a superar un trastorno como tal y no es el caso. Que efectivamente van a mejorar ciertas habilidades, ciertas cosas, vamos a mejorar cierta independencia, pero el diagnóstico como tal siempre se mantiene ahí. Bien, chicos. Antes de continuar, hasta ahí, chicos. Hasta acá. ¿Tenemos alguna duda, algo al respecto con lo que se ha avanzado hasta el momento? A ver, los leo en el chat. Todos tenemos claro el tema de la estimulación temprana, qué tan importante es, qué es la estimulación temprana. A ver, Damelis por acá me dice, mi princesa está pequeña, tiene 1 añito y wow, es demasiado pila. Se colorea, sabe agarrar el lápiz, la tijera, arma y aún no le enseñó. Como soy maestra y veo lo que hacemos con otros niños, doy refuerzo a un niño de 11 años que tienen THT. Chicos, los profesionales que podemos desarrollar estimulación temprana, dentro de ellos están educadores, ¿no? O profesores, docentes, psicólogos, personal de salud, ¿no? Que siempre y cuando lleven una
especialización o una educación que sea de estimulación temprana, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, por lo menos aquí, docentes, personal de salud, psicólogos pueden desarrollar estimulación temprana como tal. Perfecto. Bien, entonces, si está claro, Claudia, ¿cómo puedo ayudarlo a pronunciar algunas palabras? Siempre les digo, chicos, que tenemos que observar bastante. Si vemos que les estamos dando todas las herramientas, ¿no? Realizo los ejercicios que corresponde previamente a una sesión de estimulación del habla, le brindo herramientas como tal, material audiovisual o auditivo, le brindo material didáctico, o sea, estoy haciendo todo lo posible para poder estimular el habla y veo que no se está dando la situación, probablemente por ahí siempre es bueno hacer una derivación, ¿no? Para que lo pueda ver de repente personal de salud, porque probablemente no es solamente un retraso en el habla, sino que quizás viene acompañado de algún factor biológico, ¿no? Que de repente nosotros no podemos observar, pero quizá un personal de la salud, o el pediatra o el neuropediatra lo puede evaluar. Daniela, como les digo, tendríamos que ver si es un problema de estimulación, si es un retraso como tal, o si es que es un factor biológico como tal, ¿sí? Tendríamos que observarlo muy bien. Para eso, siempre, como les digo, conversen, entablen, tengan una conversación con los papás para ver qué tanta estimulación también está recibiendo en casa, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver qué rol cumplen los padres de familia en casa en cuanto a la estimulación temprana, que a veces se da este retraso porque en casa no lo estimulan tampoco de forma adecuada, ¿no? Hace un tiempo, cuando estaba un poco más orientada para lo que era la parte clínica, tenía muchos casos de papitos que traían a sus pequeños porque pensaban que había algún trastorno en la parte de lenguaje, pues no. Sin embargo, cuando me entrevistaba con ellos, cuando evaluaba al pequeño o la pequeña, básicamente me encontraba con casos como en los que los papás no estimulan el habla, ¿no? Casos donde el niño tiene 3, 4, 5 años y los papás nunca lo han ayudado a que el niño pueda hablar, sino por el contrario, solamente le enseñaron al niño a señalar lo que él quería, ¿no? Con señas, el niño podía, en vez de decir agua, simplemente señalaba un vaso, o en vez de decir frutas, señalaba la fruta, ¿no? Entonces ahí no hablamos de un niño que tenga una condición fisiológica o biológica, ¿no? Sino hablamos de un niño que ha crecido así. Sus primeros años de vida han sido así, los papás no lo han ayudado a que él pueda estimular esta parte del habla. Daniela nos dice, a ver, el niño entiende las cosas, solo que no. Podría ser, Daniela, como te digo, este niño que una vez estuve en consultorio, igual, era un niño que te entendía todo, sin embargo no hablaba, solamente señalaba. ¿No? Y con el paso de la entrevista, también con los papás, me puedo dar cuenta que ellos lo habían formado de esa manera, ¿no? Que solamente señalar y no hablar. Y claro, cuando tiene un añito, cuando tiene 2, para ellos todavía era normal, pero ya con 3, 4 años, donde el niño ya va a la escuela, ¿no? Ya tienen esa sensación de que se empiezan a alarmar. Aitana, ¿cómo pueden estimular? Recordemos que en estimulación temprana nos enfocamos en 4 dimensiones. Si hablamos solamente de la parte del lenguaje, nosotros tenemos lo que es la parte desde lo que es canciones, desde lo que es también ayudarlo con material audiovisual, a repetir, a conocer, ¿no? A explorar y a raíz de eso poder ir estimulando esta parte del habla. Claudia es nuestra sombra. Claudia, tendríamos que ver, muchas veces con la R, a veces hay un tema del frenillo, ¿no? Que eso ya lo evalúa el pediatra o neuropediatra,
¿no? Ya escapa de nuestras manos. Bueno, en el caso mío soy, como les digo, psicóloga, ¿no? Entonces tendríamos que mandar una evaluación con personal de la salud para ver si es que hay algún problema a nivel, como siempre les digo, biológico o fisiológico, ¿sí? Inclusive hay niños que tienden a pasar por alguna cirugía o alguna operación para que puedan pronunciar mejor las palabras. Bien, entonces chicos, continuamos. Ahora aquí, tema importante, ¿no? Lo que yo les decía, ¿cuál es el rol del padre de familia? ¿Cuál es el rol del padre de familia dentro de la estimulación temprana? Porque como les dije hace un momento, la estimulación temprana no solo se trata de, bueno, voy a llevar a mi pequeño a la estimulación temprana y ya él debe venir con sus, con habilidades y capacidades que ha adquirido dentro de la estimulación temprana, que se puede dar entre 1 hora o 1 hora y media. ¿Ustedes creen que eso es suficiente para que el niño potencie sus habilidades? ¿No? Lo llevo a estimulación temprana 3 veces por semana, 1 hora o 2 horas. ¿Creen que es suficiente? Exacto, Doris, Erika, no es suficiente, chicos. No es suficiente. Por eso siempre las personas que realizan estimulación temprana siempre tienen que también dentro de su plan de intervención como tal que hacen o el planeamiento de la estimulación temprana, siempre darse un momentito para poder orientar a los papás. ¿Ok? ¿Cómo puede usted, papá, mamá o cuidador, aportar a lo que aquí ya se le ha enseñado al niño o a la niña? ¿No? Cómo usted tiene que reforzar en casa para que esto que él ha aprendido no se le olvide mañana, porque, a ver, hoy lunes el niño vino a su estimulación temprana, pero mañana martes no le toca. Entonces martes ya se le olvidó. Entonces, es importante que nosotros podamos darnos un tiempo específico para poder orientar a los papás, ¿sí? Cómo ellos tienen que desarrollar ciertas actividades en casa para que el niño se mantenga o siga esa parte de estimulación temprana de forma sistematizada, ¿sí? Entonces, aquí es importante que sepamos que los padres de familia juegan un rol fundamental y protagónico en la estimulación temprana. ¿Por qué? Porque los papás actúan como principales agentes en el desarrollo integral de los niños, desde el nacimiento hasta los 3 años aproximadamente. Su participación activa maximiza las habilidades psicomotoras, cognitivas y emocionales mediante las interacciones cotidianas llenas de afecto, ¿no? Claro, obviamente, chicos, los papás son los primeros agentes de estimulación temprana. Los papás son los primeros que van a cumplir este rol de la estimulación temprana. Entonces, es importante que ellos sean conscientes de eso. Vamos a conocer ahora cómo los papás son los primeros agentes, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿De qué manera ellos empiezan con la estimulación temprana? Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos dice qué áreas son las que los papás empiezan a desarrollar o empiezan a estimular desde su labor como padres de familia. Miren, en la parte cognitiva, los papás empiezan a proporcionar estímulos sensoriales y exploratorios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Los papás empiezan de repente, desde actividades súper cotidianas que se puedan realizar en casa, a mostrar colores, a hacer que el niño pueda conocer diferentes texturas, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá lo lleva a la playa o la mamá lo lleva a la playa y el bebé empieza a conocer la textura de la arena, luego lo llevamos al mar de repente, ¿no? A que se moje sus piecitos, las texturas del agua, ¿no? Entonces, desde esas actividades tan pequeñitas que nosotros a veces vemos que son insignificantes, para el niño sí es muy significativo, porque estamos logrando desarrollar en él áreas como en este caso cognitivo, ¿no? Desde la parte exploratoria, ¿no? Desde la parte sensorial.
¿Cuáles son los beneficios del bebé? Los beneficios para el bebé cada vez que el papá realice estas actividades. Vamos a lograr que nuestro pequeño, nuestra pequeña, mejore la atención, mejore memoria y, bueno, cuando son un poquito más grandes, 5 o 6 años, ya puedan hacer o realizar el tema de solución de problemas acorde a su edad, lógicamente. ¿Qué más? ¿En qué área más el papá puede estimular? Áreas de lenguaje y comunicación, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Los papás van a tener este rol importante de fomentar esta interacción verbal y no verbal, ¿no? El papá es la primera persona que empieza, ¿no? De repente, a ver, ¿no? Lo que normalmente ocurre. Mamá, papá, mamá empieza a enseñarle de repente teta, agua, comida, ¿no? Empezamos nosotros con las primeras interacciones. Ahora, yendo un poquito más atrás, ¿cuáles son las primeras interacciones, no? Los primeros balbuceos del bebé, el contacto visual, el poder sostener este vínculo que le permite al niño el querer hablar y soltar de repente primeras palabras que no podemos entender todavía, pero ya hay esa intención como tal, ¿no? ¿En qué actividades lo realizo, no? Como les digo, le hablamos cara a cara al bebé, le empezamos a cantar, empezamos a leerle cuentos, ¿no? Empezamos a responderle los balbuceos cuando son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene para el bebé? El bebé obviamente va a tener un desarrollo, pues, ¿no? De lo que empieza con balbuceos, que a veces son poco entendibles, ya empezamos nosotros a notar este cambio a palabras, ¿no? Primero, palabras como tal, luego empiezan a formar, a hablar oraciones súper cortitas, ¿no? De 3 palabras, 4 palabras, luego empiezan ya a hilar las ideas como tal. Entonces, empezamos a ver ahí un avance, pero desde una actividad que el papá realizó. Entonces, ahí en esa forma también logramos que se fortalezca el vínculo comunicativo. En la parte motriz, el papá puede ser guía del niño para que éste repita movimientos como tal, para que éste pueda encontrar algún tipo de equilibrio dentro de lo que es todo el movimiento de su cuerpo en general, ¿no? Hablábamos que en la parte motriz también no solamente hablamos de movimientos, de motricidad gruesa, sino también la parte de motricidad fina, ¿no? Entonces, no solamente equilibrio, poder saltar, poder correr, sino que también en actividades que impliquen un poquito más de movimientos finos. Ahora, ¿cómo el papá empieza, no? Empieza en esta estimulación desde los masajes que él empieza a realizar, ¿no? Empieza a realizarle masajes cuando son pequeñitos, pueden empezar con el tema de cosquillas, ¿no? A raíz de las cosquillas logramos que el niño empiece de repente con la movilidad de ciertas extremidades, luego llega el gateo asistido, ¿no? Con acompañamiento del papá, de la mamá, juegos de alcanzar o traer cosas, ¿no? Mira, a ver, tráeme esto, alcánzamelo de allá, a ver, por favor, ayúdame trayendo esto. Entonces, desde ahí empiezan los padres dentro de esas actividades cotidianas a involucrarse mucho más con el tema de estimulación en cuanto a la parte motriz. ¿Qué beneficios tiene el bebé en esta parte? Desarrollar la coordinación gruesa y fina, ¿no? Y fortalecer, lógicamente, los músculos. Ahora, en la parte socioemocional, que es algo que siempre, siempre me gusta a mí recalcar. Los padres tienen el rol de ofrecer apego seguro y afecto constante. Sobre todo, chicos, recuerden que hablamos de vínculos desde el nacimiento, el gran trabajo que tiene la mamá en formar un vínculo con el bebé. ¿Sí? Porque la mamá es la primera imagen del bebé. El primer vínculo que tiene el bebé va a ser con la mamá porque su vínculo va a estar sostenido desde la necesidad del niño, desde su necesidad más básica. ¿Cuál es la necesidad más básica del bebé? Comer. ¿Quién suple esa necesidad? La mamá. Entonces, el primer vínculo que tienen los pequeños es con la madre. Si bien es cierto, siempre, siempre vamos a tener casos en los que, bueno, ¿no? Mamá no está por X razones, ¿no? Y luego el vínculo pasa a ser de repente con el papá o con la abuelita, ¿no?
pero normalmente el vínculo que se genera entre mamá e hijo es muy importante. Muy importante, claro, Elizabeth, cuando damos de lactar. Ujú, excelente. Porque, como les digo, el vínculo del bebé va a estar regido y sostenido por una necesidad, que en este caso específicamente es la necesidad de alimentarse, de comer. Y quien le brinda esa solvencia es la mamá. ¿Sí? Entonces, es muy importante que se generen vínculos seguros, vínculos de confianza, porque hacemos niños que a nivel emocional confían en las personas y en el medio ambiente que los rodea. ¿Qué pasa cuando yo no tengo vínculos muy bien formados o vínculos que me han lastimado o vínculos que no me han suplido las necesidades? ¿Qué voy a tener? Niños que desconfían demasiado, niños que son bastante tímidos, niños que se aíslan y probablemente cuando crezcan y sean adolescentes, pues ya vemos niños o adolescentes con conductas disruptivas, ¿no? Por eso es importante desde la teoría de John Bowlby, ¿no? El tema de los vínculos y el apego que voy a realizar. Mucho de esto, apego inseguro, apego ansioso, ¿no? Que nosotros conocemos, se ve envuelto por los vínculos que no se formaron de manera adecuada desde el nacimiento en adelante, ¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí siempre que hablemos con los papás sobre el tema de los vínculos que ellos tienen con sus hijos. ¿Desde qué actividades ellos empiezan a desarrollar vínculos? Desde el contacto piel con piel, desde el abrazo, una mirada, desde el poder consolar el llanto. Como les digo, siempre el niño busca un vínculo desde una necesidad. Está bien, existe la necesidad de que él quiere alimentarse, quiere comer, pero también hay una necesidad de que cuando yo lloro, ¿quién está para mí? ¿Quién me consuela? ¿Ok? Entonces, por ahí también el hecho de consolar estos llantos, de poder validar emociones, de poder estar ahí y acompañarlo, también es una actividad que aporta en la estimulación temprana para lo que es la esfera socioemocional. ¿Qué beneficios tiene esto para el bebé? Regula las emociones, genera confianza y también hablamos ahí de que empezamos con el tema de autoestima, ¿sí? Un niño que se puede regular, un niño que confía, ¿no? Un niño que es querido, un niño que fue criado desde el tema con el afecto y todo ello, pues empieza a desarrollar una autoestima adecuada. Y también tenemos aquí la parte he agregado la parte integral. ¿Qué es la parte integral? La parte de rutinas diarias, ¿sí? ¿Qué rol tienen los padres aquí en la parte de rutinas diarias, no? Los papás tienen el rol de convertir cuidados en oportunidades estimulantes. ¿Cómo? ¿Desde qué actividades, no? Durante el baño, por ejemplo, salpicar agua, durante la alimentación, hacerlo conocer texturas, durante el sueño, ¿no? Arrullarlo, cantarle, darle afecto. Desde rutinas tan simples, chicos, desde rutinas cotidianas que debe tener mi pequeño o mi pequeña, yo puedo estimular diversas áreas. Por eso es que nos dice acá, el rol del papá es convertir estos cuidados que parecen tan insignificantes, ¿no? Porque dicen, bueno, todos los papás tienen que bañar a sus niños, todos los papás tienen que acostarlos a dormir, ¿no? Entonces, desde estos cuidados que a veces parece insignificante, nosotros como papás tenemos el rol de poder convertirlo en una oportunidad que logre estimularlos, ¿no? Por eso dice, en el baño, ¿qué puedo hacer en el baño? Ah, salpicarle agua, no sé, le pongo de repente, le pongo, no sé, juguetitos que le permitan a él empezar a interactuar, ¿no? A conocer nuevas texturas. Cada vez que le voy dando un alimento, a ver, le pongo la textura de una fruta y luego le pongo la de una verdura, ¿no? Entonces, voy estimulando desde estos cuidados cotidianos, ¿ok? ¿Qué beneficios encuentro en esto? Potenciar el aprendizaje natural, ¿no? Potenciamos el aprendizaje de una manera bastante cotidiana, ¿no? Bastante así como se le llama ahora, creo,
se me fue el término, cuando desarrollamos todo muy así dentro de nuestra rutina, ¿no? Pero es como que muy natural, muy fluido, ¿no? Desde esas actividades que fluyen día a día, poder potenciar y convertirlo en una oportunidad para poder enseñarle algo a mi bebé. ¿Qué beneficios también tiene? Reducir el estrés, ¿no? Porque a veces puedo enseñarle algo dentro de una rutina diaria y no es lo mismo que cuando lo llevo específicamente, lo siento en un tapete con un montón de texturas, ¿no? De repente hay niños que no lo aprenden de esa forma, ¿no? Hay niños que mejor lo pueden aprender desde casa, ¿no? Dentro de las comidas, como les digo, dentro de la ducha, y niños que no, que de repente sí los llevo a un centro de estimulación temprana, donde los pongo frente a todos estos tipos de textura, ¿no? Todos los niños son un mundo diferente, siempre les digo. Entonces, chicos, importante, pues, ¿no? Que hagamos consciente a los papás de que ellos tienen un rol muy importante, fundamental, que ellos son los primeros que van a desarrollar esta actividad de estimulación temprana, ¿sí? Ahora, como les dije hace un momento, ustedes también, una vez que ya haya una estimulación temprana de por medio, siempre dense el tiempo de reforzar ciertas actividades, ¿no? Señorita, ¿cómo puedo reforzar esta actividad? No sé, el tema de, el tema del lenguaje, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar esta actividad? No sé, por ahí, señor, usted en casa le puede poner o le puede cantar, ¿no? Para que el niño empiece a tararear, a balbucear y luego ya empiece a cantarla como tal, ¿no? O señor, podemos de repente empezar a leer cuentos, puede ser, ¿no? O con la ayuda de títeres, a ver, usted haga de este personaje, el niño de otro personaje, ¿no? A través del juego. Entonces, por ahí, chicos, que siempre podemos orientar a los papás a que ellos logren y desarrollen también la estimulación temprana en casa como reforzador, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí nuestra clasecita. Vamos a habilitar los micros de forma ordenada, ¿sí? Antes de eso, es importante que ustedes recuerden que cada vez que se va a realizar un tema de estimulación, siempre tenemos que tener 3 aspectos importantes, que son, 1, respetemos la individualidad del niño, adaptemos estímulos a su ritmo único y evitando comparaciones. Como les dije hace un momento, chicos, los niños son un mundo diferente cada uno. Lo que me funciona bien con el niño A, probablemente no me funcione con el niño B. Entonces yo tengo que adaptarlo, tengo que tener esa capacidad de adaptar ciertas actividades, ¿no? De repente tengo un niño que es súper sensible al tema de las texturas como tal, específicamente a esta textura, entonces tengo que trabajar o ver la forma de que conozca la textura desde otra experiencia, ¿sí? Ese es mi trabajo. Entonces, siempre respetemos la individualidad del niño, chicos, y tengamos esa palabra de adaptar siempre presentes. Nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las necesidades del niño. El niño no tiene por qué adaptarse a lo que yo sé. El niño, yo me tengo que adaptar a sus necesidades de él. Si veo que eso no está funcionando, pues tengo que buscar la forma de llegar a él desde lo que necesita. ¿Sí? Como dice acá, evitemos comparaciones, ¿no? Ay, no sé, señor, ¿por qué no funciona esto con su niño? Si con los niños de acá, del turno mañana, sí funciona, ¿no? Evitemos esas comparaciones. O de repente no se lo dicen al papá, pero ustedes empiezan a hacer las comparaciones de forma personal, ¿no? Qué raro que este niño tiene 4 años y el de acá también tiene 4 años y no está funcionando. Debería funcionar, ¿no? Evitemos comparaciones, ¿sí? Hay que centrarnos en adaptar todo a la necesidad del niño. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Asegurar experiencias positivas y divertidas, priorizando el juego como método principal para el aprendizaje natural. ¿Por qué les hago hincapié en asegurar experiencias positivas y divertidas, chicos? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el niño ya la experiencia le empieza a parecer molesta? Los niños que todo el rato, todo el momento que están en la estimulación temprana se la pasaron llorando, se la pasaron enojados, se la pasaron aislados. La experiencia ya no es bonita para ellos.
Entonces, lejos de crearle al niño una motivación para estimularlos, le creamos a ellos un rechazo. ¿Sí? Entonces, por ahí siempre tratemos de asegurar que la experiencia sea positiva y divertida, ¿no? Si no está funcionando bien, perfecto, no fuerzo al niño. Voy conociendo al niño, voy conociendo también hasta qué punto sí me da, hasta qué punto sí me aguanta, hasta qué punto sí puedo por ahí trabajar o tratar de insistir. Una vez que pasé ese punto, ya no insisto, sino reconozco que para mi niño esto está siendo intolerante. Entonces, ya no está siendo una experiencia agradable para él. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar, cambiar el método que estoy llevando, cambiar la actividad, ¿no? Entonces, es importante que el niño sienta que esto es divertido, sienta que esto es un juego para él, ¿sí? Así vamos a llegar mejor a los niños. Y finalmente recuerden que tenemos que estimular capacidades existentes y prevenir o compensar déficits en el neurodesarrollo, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? La estimulación nos puede ayudar mucho con el tema de lograr superar algunos retrasos, algunos déficits, dificultades como tal, o también nos ayuda a lo que es estimular ya capacidades que existen, ¿no? En el caso de niños regulares que no tienen ningún tipo de retraso, los ayuda a ellos a seguir estimulando estas capacidades que ellos ya tienen, ¿sí? Bien, entonces chicos, ahora sí, doy por finalizada mi clase. Vamos a habilitar 5 minutitos el micro, ¿ya? Porque todavía nos quedan 5 minutitos para poder conversar. Esta ha sido nuestra clase número 1. A ver, denme un segundo. Espero que nuestra clase número 2 igual estén todos conectados. Los más de 100 conectados que tengo acá. A ver. ¿Listo, Elizabeth? Buenas noches, Miss. Hola, buenas noches. Tengo la primera personita, manito levantada, Ángela. A ver, Ángela, ¿te ayudo con tu consulta? Ángela. Ok, si no está Ángela, continúo. Hola, Miss. Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. A ver, vamos haciendo nuestras consultas súper rápido para que podamos avanzar, ¿sí? Ya, Miss, buenas noches con todos y bueno, esta es mi segunda clase con usted. Bueno, lo que pasa es que primero llevé psicología y ahorita estoy llevando con usted la segunda clase de estimulación. Bueno, Estimulación. sí, mire, Miss, lo que pasa es lo siguiente, mire, yo tengo mi niño que nació en pandemia, como le puse. Entonces, yo me di cuenta que mi hijo no hablaba, ¿no? Porque al año y 3 meses él comenzó a caminar, ¿no? Entonces, cuando él quería algo, él hacía, pero yo no yo no le hacía caso, yo le decía, ¿qué quieres? Pan, agua, pero él no le salían las palabras, ¿no? Entonces, ya cumpliendo los 2 años, seguía haciendo los mismos sonidos y señalaba, ¿no? Las cosas. Entonces, como yo vivo acá en Perú, en la capital que es Lima, pero en el distrito del Callao hay un centro, ¿no? Que hay terapia de lenguaje. Hasta desde los 2 años hasta ahorita mi hijo, profesora, mi hijo ha mejorado al 100%, ¿no? Pero yo siempre le hacía hincapié a él y le decía, ¿qué cosa quieres? ¿Qué? ¿No? Le decía, no, esto, no, o sea, no, no le alcanzaban las cosas, ¿no? Yo siempre le decía pan, agua, esto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que no todos los colegios tienen la paciencia también de poderles enseñarles, ¿no? Porque a veces las profesoras son un poco indolentes porque dicen, ya, no quieres ya, no sabes, no, eres así, y siempre lo comparan, ¿no? Y por ejemplo, yo le pregunto a la profesora de mi hijo y hace poco me dice, ay señora, su hijo conversa mucho, me dice. Y le digo, pero profesora, usted no puede explicar, no señora, es que no le tengo paciencia a su niño, ¿no? Entonces,
un poco que yo le he dicho a la directora que él tiene dislalia, ¿no? Porque ese es el diagnóstico que a mí me han dado, ¿no? Ok. Entonces, no sé qué puedo hacer, ¿no? Bien, en el caso de Elizabeth, chicos, sí, siempre nos vamos a topar con el tema, hay mucho que reestructurar dentro de la parte educativa, ¿no? Muchas veces con docentes que son así o que tienden a reaccionar así, no se puede trabajar, ¿no? En este caso, Elizabeth, desde tu lado yo te felicito porque tú estás acompañando, o sea, estás presente en el acompañamiento de tu hijo en la parte de la terapia del lenguaje, ¿no? Como me dices, ha mejorado bastante, sí, pero sí requerimos de que siempre, ¿no? Hay un diagnóstico de por medio, lo presento al colegio. El colegio tiene ya el conocimiento de este diagnóstico como tal y el profesor está en la obligación de poder entenderlo, comprenderlo y también, así como les decía hace un momento, que nosotros debemos adaptarnos a las necesidades del estudiante, ellos también tienen que adaptar ciertas ciertas actividades a lo que el niño necesita en el momento, ¿no? Desde esta posición, como te digo, es algo que está escapando de tus manos, de las manos de tu pequeño, de las manos de la terapeuta como tal o el terapeuta que lo está ayudando en todo su proceso. Entonces, básicamente, no encuentro otra salida a la cual te podría decir buscar un centro educativo como tal que sí pueda aportar o apoyar el desarrollo de tu pequeño, ¿no? Porque cuando tenemos docentes como estos, que tienen una negativa total a ayudar y ser parte del desarrollo de tu niño, pues va a ser una traba. ¿Por qué? En la parte educativa, recordamos también que es muy importante el tema de motivación y ojo, que los niños también empiezan a desarrollar vínculos con sus docentes, ¿sí? Entonces, el docente está en la obligación de desarrollar un vínculo adecuado, un vínculo donde el alumno se sienta seguro de preguntar, de confiar en él, de poder entablar una comunicación, ¿no? Entonces, creo que desde lo que tú me estás comentando, no tendría nada que refutarte a ti porque estás yendo por el camino adecuado. Si es que tu pequeño sigue sus terapias, si es que ves que hay un avance, mantente con las terapias como tal hasta que logremos superar este retraso, esta dificultad como tal. No, Miss, mire, yo, la verdad, yo en esto, yo he sido responsable, como le digo, y yo tengo el diagnóstico, ¿no? De mi niño. Y la Claro. profesora, el hijo, la verdad, está yendo, ha estado yendo desde el 16 de marzo al colegio, pero, por ejemplo, él viene emocionado del colegio y me dice, mamá, hay que hacer mi tarea, me dice, ¿no? Y yo le digo, no se dice tarea, se dice tarea, ¿no? Le corrijo. Y, por ejemplo, él ahora no sé por qué no quiere entrar al colegio. Y me dice, mamá, yo no quiero entrar a mi salón, mis amigos hacen mucha bulla. Entonces, yo, por ejemplo, la profesora es una persona mayor, no sé qué edad tendrá, pero la profesora llegan tarde y no hay nadie que lo reciba a mi niño. Y, por ejemplo, yo he tenido una discusión hace poco con el coordinador del colegio, porque me dice, señora, usted se hace lo que da la gana, que usted no tiene que estar acá. Disculpe, pero yo no puedo dejar a un niño de primer grado afuera en la reja de un colegio. Sí, pero que hay alumnado. Sí, pero yo no puedo dejar. Disculpe, Miss, pero yo no confío en nadie, ¿no? Es mi hijo, es mi responsabilidad. Y cambiando de tema de su lenguaje, yo ya he comunicado que él tiene su condición, pero la profesora a mí se conversa mucho y mi hijo han tomado prueba de entrada y mi hijo me dice, mamá, soy un burro, me dijo así, porque se sacó B y se sacó B menos. Y la profesora nos dijo, pues, ¿no? A los padres de familia, que eso no va a la libreta, pero él me dice, mamá, yo soy un burro, me dijo así. Pero hijo, tú no eres un burro, le digo. Aparte que el burro no es porque no sepa, le digo, el burro es un animal que lleva tantas cosas en su lomo, le digo, que se aprovechan de él. O sea, le doy ¿no? Una explicación, pero a veces las personas dicen, soy un burro porque no sabes nada, pero el animalito sí sabe, ¿no? Y a mí lo que yo me siento impotente es porque no veo ese amor, esa entrega con la profesora, ¿no? Entonces, lo único que ella me dice, no le puedo informar nada, pero solamente le digo que su hijo conversa mucho, ¿no? Entonces lo que sí mi hijo me ha captado es que le he dicho, ¿no? ¿Sabes qué, papi? No pierdas ni un color y no ha perdido sus colores, nada, pero sí le gusta hacer su tarea, profesora. Eso sí rescato de mi hijito.
Ok, bien, Elizabeth, en este caso muchas gracias por compartir tu experiencia. Como te digo, nada que refutarte a ti desde el trabajo que estás haciendo. Lo único que sí, el trabajo que se está dando dentro del centro educativo es un mal manejo. Igual, si es que tienes las posibilidades de poder buscar otro centro educativo, sería genial, porque este centro no le va a aportar mucho el desarrollo de tu hijo. Entonces, por ahí que te pido que lo puedas evaluar, ¿no? Si es que tienes la facilidad o si es que tienes de repente esa oportunidad de poder generarle el cambio, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de factor negativo en el desarrollo y evolución que ya está teniendo el pequeño. Ya, ¿Ok? profesora, muchas gracias. Nos vemos en la segunda clase. Nos vemos en la segunda clase. Chicos, se quedan aquí, ¿sí? Conmigo ya terminamos la clase. Igual nos conectamos nosotros el día domingo para poder seguir con nuestra segunda clase. Voy a tratar de darme un tiempito más para poder escucharlos a más de ustedes y les pido que se queden todavía para que les puedan brindar la información correspondiente con el tema